Hola, bueno, haciendo otro video para el canal. Como ustedes saben, a mí me gusta muchísimo Agatha Christie y el año pasado compré esta biografía, Agatha Christie, una mujer elusiva. Y me pareció interesante compartirlas. La autora es Lucy Worsley. No sé si exista en español, pero hay una versión americana y una versión inglesa. Y la idea es que la autora pudo meterse a los diarios privados de Agatha Christie. Y ahí pudo descubrir, pues, parte de los misterios de su vida. Y todos sabemos que Agatha Christie es la reina absoluta del misterio. Ahora, la cosa es esta. Eh, Cuando la autora se mete a los diarios, lo que quería, además de trabajar una biografía concreta de Agatha Christie, era descubrir lo que sucedió cuando se divorció de su primer esposo y ella desaparece por varios días. La creen muerta, a él lo acusan de asesinato. Y lo que los diarios revelan es justamente un misterio que estuvo guardado durante décadas. Porque Agatha Christie, cuando desaparece, se da en un momento en el que su primer esposo en ese momento, Archie Christie, le pide pues el divorcio porque pues se enamoró de su secretaria. Y llega en un momento en el que ella se está volviendo muy famosa, o cuando se está volviendo realmente famosa. Acaba de publicar su primer gran libro, su primer éxito realmente que impacta a todos, que es Quien mató a Roger Ackroyd. Y para acabarla de fregar, pues también se acaba de morir su madre. Entonces llega en una época de mucha tensión, donde tiene todo el peso del público encima y de repente desaparece 9 días. Entonces, durante mucho tiempo se estuvo especulando si fue algún truco publicitario, si quería ella que acusaran o a su esposo o al amante de su esposo de asesinato. O sea, se dieron una cantidad impresionante de teorías. Si pueden, póngase a revisar ahí los periódicos de la época, están todos en internet. Muy interesante. Y lo que los diarios revelan es justamente una teoría que sí se había dado en ese momento, pero que no fue tan difundida. Y la cosa es que el estrés, realmente el estrés de todo lo que estaba viviendo, finalmente, pues la hicieron tener una crisis nerviosa, tomó las llaves de su coche, anduvo por la carretera hasta que ya no pudo más, choca. En el camino agarra sus cosas, parte de sus cosas y se encierra en un hotel. ¿Y con qué nombre firma? Con el nombre del amante del esposo. Entonces ahí está encerrada 9 días hasta que un empleado la reconoce. Pero Agatha Christie nunca en sus diarios privados recordó lo que sucedió en esos 9 días. Es decir, llegó a una crisis de tensión total donde se disoció por completo de su persona. Entonces, ahora podemos entender todo esto, ¿no? Esta grave crisis donde ella tenía pues toda la prensa encima, donde por supuesto en un divorcio público, pues a quien acusan siempre, a la mujer, que quizás la mujer no hizo algo. Entonces, algo, insisto, para mantener el matrimonio andando, ¿no? Pensemos en los años 20, 1920 de 100, pues sí, 100 años. Entonces, tratar de entender ese momento de la vida de Agatha Christie y cómo toda su vida fue a psiquiatras y a psicólogos para tratar de descubrir qué sucedió y de que no volviera a pasar, pues también nos habla de una mujer que durante el resto de su vida cuidó mucho su salud mental. Eh, la protegió muy bien y dado el momento en el que ella empieza a tener roces con su única hija, pues hay una separación, prefieren no estar con ella a que vuelva a generar otra crisis. Entonces, la vida de Agatha Christie se vuelve mucho más interesante cuando podemos descubrir todos estos diarios, todos estos secretos, cómo le costó enamorar, porque es ella la que enamora a su segundo esposo, a Max Mallowan, porque ella era mucho mayor. Y ella era la que tenía el dinero, y entonces se imaginarán también en esa sociedad conservadora, pues empieza a haber muchas críticas y muchos chismes. Y ahora lo vemos a distancia, yo no lo sabía, y pues se veía una pareja bonita, y se querían mucho, y, y, y al final, pues no era tan sencillo, había una
crítica social de por qué, si él es más joven, él estaba empezando a ser arqueólogo, ella ya era una escritora famosa, de repente tienen esta relación que siendo Agatha Christie pues se vuelve pública, ¿no? Y pues todo este asunto, insisto, de quiebre con la hija. Y finalmente, y esto es lo que me parece muy extraño y muy interesante también a la vez de Agatha Christie, eh, en las cartas reales que se publican en el libro, dan a entender que quizás pudo haber existido un enamoramiento que no sabemos qué tan lejos haya llegado entre Max y la hija de Agatha. O que, además de que no haya sido, que no era un matrimonio convencional, qué sucedía cuando ellos estaban separados, es decir, cuando Max se iba estas largas temporadas al arqueólogo y se iba a excavar y todo, y, y no siempre, a veces iba a Agatha Christie, a veces escribía ya, a veces simplemente ayudaba en la parte de la exploración, pero no siempre. Y entonces, ¿qué hacían este matrimonio separado? Y quizás había apertura para que hubiera otras personas involucradas. Entonces, Agatha Christie, que escribe personajes que siempre son muy recatados y que siguen ciertas normas, de repente su vida se empieza a romper por todos lados. Es muy particular la época de la Segunda Guerra Mundial, donde Max y Agatha viven separados, ¿no? Agatha vive en Londres y Max vive en el campo. Entonces, esta biografía me parece muy interesante porque podemos descubrir pequeños secretos y pequeñas cosas eh, de una autora que pues al final es la novelista más vendida de la historia y cómo todo eso va jugando eh, pues, con su obra. Este es un libro que obviamente les conté todo muy por encima. El libro lo detalla mucho mejor con ejemplos específicos tanto de los diarios, cartas, periódicos, eh, entrevistas, etcétera, etcétera. Es un libro increíblemente bien documentado que se distancia mucho de la autobiografía de Agatha Christie, donde esconde muchas cosas. Y si a alguien le interesa la obra de Agatha Christie, por supuesto, lo recomiendo por completo, ¿no? Entonces, Agatha Christie, ¿no? De Lucy Worsley and Lucy Pullman. Los recomiendo mucho. Es un libro que es muy ligero y está lleno de mucho chismecito literario. Ojalá ya lo traduzcan en español porque yo lo volvería a leer. Y bueno, suscríbanse al canal, compartan el video si les gustó y nos vemos en el próximo video.